dentro de la familia. Si analizamos todo esto, entonces vamos a la Biblia, que es el manual de Dios, escrito de parte de Dios, y nos da consejos para nosotros comportarnos de la manera correcta. Y ahí me gustaría entonces que definamos el término rol. Y a mí me gustaría, Miguel, ayúdame ahí con la definición de la palabra rol. Yo sé que tú tienes buena vista, eso es. Por favor. Ok, entonces el rol es un conjunto de comportamientos, derechos y obligaciones que tenemos todos los individuos dentro de la sociedad. Se espera de nosotros, en nuestro rol, que nosotros nos comportemos de una manera en particular. Hablemos entonces del origen de ese rol. Hermano Félix, usted que tiene también buena vista, léase el origen de dónde viene esa palabra de rol, para que los hermanos podamos entender el origen de este término. Ok, muchas gracias. Entonces decimos que el rol viene de la palabra role y que lo que significaba en ese momento era el papel que debía interpretar un actor. Entonces, llevándolo al mundo nuestro diario, habla de el rol que tenemos nosotros, ya sea como padre, como esposo, como esposas, como tíos, como sobrinos, como hijos. Es el papel que nosotros debemos interpretar como ese personaje que estamos describiendo. Entonces, nosotros tenemos cada uno responsabilidades. Los que son hijos tienen responsabilidades. Los que son padres tienen sus responsabilidades. Las que son esposas tienen responsabilidades. Los que son abuelos tienen responsabilidades. Y todo esto, entonces, lo vamos a ver en un ejemplo sencillo que nos manda Dios, un mandamiento que nos manda Dios, para que nosotros sepamos cómo manejarnos adecuadamente en el entorno familiar. Me gustaría entonces que leamos, hermano Nacho, ayúdanos con Juan capítulo 13, versos 34 y 35. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Amén. La Biblia nos enseña, hermanos y amigos, que Dios nos amó a nosotros y que la diferenciación que tendrían los cristianos en este mundo a partir de que Cristo vino, murió en la cruz y resucitó al tercer día, lo que iba a identificar que nosotros éramos creyentes es el amor que tuviésemos los unos para con los otros. El mayor rol, la mayor responsabilidad de una persona como creyente es el amor hacia el otro, el amor hacia los demás. En el Antiguo Testamento, de hecho, en la ley se estipuló el término que ustedes conocen, ojo por ojo y diente por diente. Si usted me da una galleta, yo le doy otra. Si usted me saca un ojo, yo le saco un ojo a usted. Si usted me corta un brazo, yo se lo corto a usted el otro. Pero cuando viene Cristo, que muere por todos los pecadores y resucita el tercer día, estableció entonces un mandato nuevo que es el amor. Y Jesús resume los 10 mandamientos que fue dado a Moisés en la ley en 2 mandamientos. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la ley de Dios se reduce a un mandamiento que es el amor. Nosotros debemos entonces amarnos los unos para con los otros, así como Cristo nos ha amado. Hay que amar a la gente difícil. Yo, la hermana Marta, muy hermosa hermana, muy servicial, yo la amo, le doy un abrazo, pero también tengo que amar a Haniel, que es un personaje difícil. Haniel, perdón que te coja de ejemplo, pero
Tenía que ser alguien. Sí. Entonces, no es solamente amar a aquellas personas con las que nos llevamos bien, que son muy chéveres, que son fácil de llevar. También debemos amar a aquellos con los que es difícil la convivencia, porque tenemos criterios diferentes, porque pensamos diferente. Entonces, en el entorno de la iglesia y en el entorno familiar, lo que debe prevalecer, según la Biblia, es el amor, y ese amor permite que nosotros nos toleremos unos con los otros. ¿Cuántas veces nosotros le fallamos a Dios? Nosotros como creyentes, ¿cuántas veces le hemos quedado mal a Dios? Le prometemos a Dios hacer algo y se nos olvida después o no lo hacemos. Entonces, Dios nos ama por encima de todas esas fallas, por encima de todas esas cosas que nosotros hacemos incorrectas delante de Él. Dios no nos retira el amor, nos sigue amando y nos sigue perdonando. Y entonces el mayor testimonio de que somos hijos de Dios es el amor. Vamos entonces a hacer un resumen del rol de el creyente. El rol del creyente, según Juan, ¿cuál es? El amor, ¿verdad? Debemos amarnos unos a otros. Entonces vamos a trasladar eso, ya que somos creyentes, nos vamos a la familia. ¿Cuál es el rol de cada miembro de la familia? El amor también. Debemos amarnos unos a otros. Muchas veces nosotros somos muy hostiles con la familia. Tenemos un hermanito que brinca mucho y ese muchacho lo tratamos sin ningún tipo de consideración. Muchas veces tratamos a nuestros padres sin ningún tipo de consideración y amor. Le hablamos de manera inadecuada, le hablamos de una manera brusca. Muchas veces los padres permanentemente hablan de manera muy brusca a sus hijos y la corrección es: mira, muchacho, quítate de ahí. O sea, no hay ese espacio de amor, ese espacio de sobrellevarse las debilidades o deficiencias que tenemos cada uno. Entonces, del rol de los miembros de la familia, que es el amor en sentido general, entonces vamos a sacar 3 aspectos interesantes, que es una conversación adecuada. ¿Con qué persona de su vida usted se sienta y puede tener una conversación amistosa? Y usted dice: dime, ¿cómo te va? Bien. ¿Y cuáles son los planes tuyos para este nuevo año? No, mira, este año que viene yo voy a hacer esto, esto y aquello. Y tienen una conversación sin discusiones, sin pleitos, sin ofensas, sin decir que tú eres un charlatán o que tú eres un descuidado o que tú dejaste todo esto regado ahí. Entonces, en la familia, hermanos y amigos, debe haber un espacio donde nosotros podamos tener una conversación agradable sin tener que estarnos punchando los ojos. Porque muchas veces son muy hostiles. Nos enfocamos en los defectos que tiene la otra persona, o el muchacho, o el papá, o la mamá, o el esposo, o la esposa. Y cuando venimos a hablar, es a volarnos encima y a puncharnos los ojos. Y mira, y que tú dejaste esto así, y tú no cumpliste con esto, y tú hiciste aquello. Debe haber un espacio en la familia donde haya una conversación positiva, prudente, en buen tono, sin gritarse, sin ofenderse, porque hay otra cosa interesante de nosotros, especialmente los dominicanos. Cuando los dominicanos estamos perdiendo un pleito en la conversación, nos vamos a lo personal. Si nos están dando muy duro, y tú con ese barrigón y esa calva, de una vez nos le vamos por otro lado para quitar la atención y entonces llevar ventaja. Nos vamos entonces a las ofensas personales cuando estamos debatiendo un tema y estamos perdiendo. Entonces, debe haber, hermanos, en la familia un espacio donde tengamos una conversación pausada, ecuánime, objetiva, donde no nos estemos diciendo las faltas que tiene uno y el otro. Mira, no me gustó eso que tú hiciste, porque mira, tú me desconsideraste en esto, hiciste esto, aquello. Y entonces yo entiendo que en ese espacio de una conversación adecuada se pueden corregir muchísimas cosas, se pueden hacer acuerdos que al final, en el segundo aspecto, lleven a una responsabilidad y a un cumplimiento. Nosotros muchas veces menospreciamos y minimizamos
los acuerdos que tenemos con nuestra familia y lo pateamos y lo dejamos por el suelo. Nos comprometemos con algo y yo voy a estar ahí a las 8 de la mañana y muchas veces no lo menospreciamos porque es con una familia. No importa, él es de la familia. Y no le damos el respeto y el rigor que necesita esa persona, que es una persona. Lo único que es nuestro primo, nuestro hermano, nuestro papá, nuestra mamá, y debemos cumplir entonces nuestra responsabilidad, cumplir los acuerdos. Nos pusimos de acuerdo que íbamos a hacer esto de esta manera, vamos a cumplir con ese acuerdo. Quedemos bien porque eso mantiene la armonía entre la familia. Y finalmente entonces está el respeto. Hay que ser respetuosos los unos con los otros. Esas palabras desagradables que solemos decirnos entre la familia para herirnos, para ganar el pleito, para yo quedar por encima del otro, entonces debemos tratar de suprimirla y obedecer al orden jerárquico. El hijo obedece al padre, el padre debe respetar al hijo, no porque el padre sea en el orden jerárquico el mayor nivel, tiene luz verde para decirle al hijo, como decimos nosotros, hasta perro muerto y no va a pasar nada, porque hay una persona que tiene sentimientos, que tiene un corazón al cual nosotros lo estamos pisoteando e hiriendo. Por eso entonces entre la familia, el rol de cada familia debe haber mucho respeto y respetarse el orden jerárquico. Entonces seguimos y aterrizamos un poquito más. Estamos hablando de la familia en sentido general, ¿verdad? Primero de los creyentes, que Dios nos deja como mandamiento el amor. De los creyentes pasa a la familia, que nos dejó el amor entre las familias. Y de las familias, en sentido general, la responsabilidad entonces pasa a personajes individuales dentro de la familia. Son muchos los personajes, pero vamos a tomar estos 4, que son los principales. No vamos a hablar de los abuelos y de los tíos, pero sí vamos a hablar de los hijos, de los padres, de las esposas y de los esposos. Y vamos a ver cuáles son las responsabilidades y lo tocamos por encimita porque la idea no es que nos pasemos todo el día aquí viendo estos temas. Yo voy a ampliar un poquito más esto en otro aspecto el próximo miércoles a las 8 de la noche, así que están todos invitados a participar de la segunda parte que tendremos. Responsabilidades entonces de la familia, los hijos, ¿qué deben hacer según la Biblia? Todo esto está contenido en la Biblia. Yo simplemente le estoy haciendo a ustedes un resumen. Eso se encuentra en el libro de Efesios, su capítulo 5. Entre el capítulo 5 y 6 están estos datos. Los hijos deben obedecer y honrar a sus padres. El hijo que obedece y honra a su padre está actuando en amor para con su padre. Hijos, aquí hay muchos hijos, jóvenes. Yo soy hijo, también soy jovencito. 28, ya se lo saben. Está corriendo el rumor, eso es interesante. Hijos, nuestra misión como hijos es obedecer. Obedecer, no es entender. Yo no entiendo a papá, yo no entiendo a mamá. No es entenderlo, es obedecer. Porque muchas veces creemos que merecemos la explicación de todo lo que papá y mamá tienen que aplicarnos y no es así. Tenemos que obedecer. Miren, en la vida cristiana, Dios, que es nuestro Padre, muchas veces nos pasan cosas en la vida y nosotros no tenemos ninguna explicación de por qué, ni Dios nos las da tampoco. Podría ser que con el tiempo, después vamos viendo y nos vamos dando cuenta que Dios nos va mostrando por qué razón pasaron cosas en nuestra vida, pero Dios no está obligado a darle a sus hijos la explicación total de por qué pasan por ciertos procesos. Entonces, nosotros debemos obedecer a Dios como hijos de Dios, pero los hijos deben obedecer a sus padres, aun cuando no hay explicación. Los hijos deben honrar a Dios, a los padres, y cuando hablan de honrar es respetarlos
es cuando los hijos trabajan, deben honrar económicamente a sus padres, sacarles unos chelitos, porque esos viejos se fajaron con usted a criarlo, a alimentarlo, a darle estudios básicos, estudios universitarios, y usted entonces cuando está trabajando, nada más está comprándose ropa bonita y andando para los resorts, y el papá y mamá, los dos viejos allá, olvidados en la casa. Hay que sacar un espacio para nosotros atender a nuestros padres económicamente. Hay que sacar ese tiempo. El que hace eso, dice la Biblia, que honra a su padre y a su madre, y entonces como consecuencia de honrar a su padre y a su madre, le va a ir bien en la vida y va a tener larga vida. Eso es la promesa que dice la Biblia para los hijos. Hijos, otra cosa interesante. Si su papá y su mamá le dijeron, mira a la muchacha, ¿dónde están? No son mis hijas, son mis hermanitas. Audrey, Vivi, ahí está Dayana y unas cuantas más que no la veo. Margie. Si sus padres, ustedes llevan un enamoradito a la casa y los padres le hacen el escaneo, esos dos viejos saben más que usted y lo escuchan hablar a ese joven y se relacionan con él y oyen lo que piensan, oyen lo que dice, oyen cómo se comporta y van y te dicen, ese muchacho no te conviene, ese muchacho no es el tuyo. El corazón roto. Hay que obedecer a los padres porque ellos ven algo que usted y yo como hijos no vemos cuando estamos en esos tiempos. El hijo que no se lleva de su padre y de su madre cuando le aconsejan con respecto a la familia, al novio o a la novia, normalmente termina en un fracaso. Ah, mira, mi otra hija Dayana ahí. Obedezcamos a nuestros padres, porque el que no obedece a su padre y no se lleva de ese consejo, mire, termina en fracaso. En las redes sociales se ven muy bonitas las fotos de las parejas, pero los infiernos que se viven en los hogares de aquellas personas que se casan sin el consentimiento, sin la aprobación adecuada de los padres, esas personas pasan mucho trabajo. Hemos visto muchas personas que se han casado sin el consentimiento de sus padres y al final terminan en desgracia esos hogares. Porque los padres tienen un don de parte de Dios, ven más allá que nosotros cuando tenemos 14, 18, 20 años, 25 años. Y a ustedes, cuando sean padres, les tocará también decirle a sus hijos lo mismo, pasarle el escáner al muchacho o a la muchacha y decirle, no, ese muchacho no es para ti, esa muchacha no es para ti. Ellos lo ven. Y a los hijos, ¿qué les toca? ¿Qué dijimos al principio? No lo escuché. Obedecer. Usted no lo va a entender en el momento, pero después que usted crezca y usted avance, usted se va a dar cuenta que fue lo mejor que usted hizo. Porque el que honra a papá y a mamá, ¿qué dice la Biblia? Que le va bien. Lo voy a dejar tranquilo a ustedes, hijos. Ahora vámonos con los padres. Los padres, dice la palabra de Dios, que no provoquemos a ir a nuestros hijos. Miren, muchos de nosotros, los padres, creemos que los hijos que tenemos son esclavos. Fulano, pásame esto. Fulano, pásame aquello. Fulano, pásame lo otro. Hazme aquello, hazme lo otro. Y entonces llevamos al muchacho a una situación donde dice, pero ven acá. Yo recuerdo cuando yo era niño, yo vivía con varias mujeres, me tocó ser el único varón y yo era el más pequeño también. Y yo tenía que ir al colmado. Ve a comprarme una cebolla, ve a comprarme una sopita. Señores, pero pónganse de acuerdo y denme un listado único, porque no podemos pasar el día yendo al colmado. Y después, ay, se me olvidó el ajo.
Se me olvidó el aceite. Y en ese relajito me pasaba yo la mañana dando 4 y 5 viajes al colmado. ¿Cómo terminaba yo? Terminaba yo incómodo, bien molesto, porque eso era una desconsideración. O sea, nos sentamos, si vamos a cocinar un moro de guandule y el moro de guandule se lleva arroz y lleva verdura y lleva sopita, siéntese y planifique. Pero cuando usted pone al muchacho a esa presión, a esa incongruencia, entonces usted lo está provocando, usted lo está haciendo que él se exaspere, haciendo que él pierda el control. Y no podemos considerar que nuestros hijos son esclavos. O sea, hay momentos que el papá y la mamá tienen que ir a la nevera y buscar el agua y hacer algo y dejar al muchacho que está tranquilo estudiando y no pararlo de estudiar para que le busque un vaso de agua. Entonces tenemos que ser, en este sentido, considerados. Los padres no podemos provocar a los hijos. En eso está el habla, cómo le hablamos a nuestros hijos. Mira tú, bueno, en la calle ustedes saben cómo se le habla a los hijos, que se oyen los pitos ahí de las malas palabras que se le dice a los hijos. Cuando usted a su hijo lo trata de esa manera, usted le está poniendo un freno. Tú, muchacho, tú no sirves para nada, tú no vas a llegar a hacer nada, tú vas a ser siempre un mediocre. Usted está condenando a ese muchacho a que sea un mediocre, un bueno para nada. Entonces debemos cuidar esas palabras que le decimos a nuestros hijos. ¿Y qué hay de la disciplina de los padres? Debemos disciplinar a nuestros hijos. Y disciplinar a los hijos no es fácil. Yo recuerdo cuando Vivi nació, que Vivi lloraba en las noches. Después nació prematura. Y entonces nos tocó disciplinarla. Y cuando ella era pequeñita, cuando ya cogió fuerza, nos tocó a Bielka y a mí hacer que ella no comiera de noche. Y mire, nos pasamos, ¿cuántos días fueron, Bielka? Como 3 o 4 días. 3 días sin dormir. Y la muchacha arrancaba a llorar a las 12 de la noche. Y a las 2 de la mañana. Y en ese momento, oye, yo me voy a parar. No te pares. Y después Bielka no aguantaba, no te pares porque tenemos que lograr. Nos pasamos 3 noches en eso, pero después de ahí pudimos dormir tranquilos hasta que nació Biel y que empezamos con la misma tanda. Eso es parte de la disciplina. Es doloroso disciplinar a nuestros hijos, pero hay que hacerlo. Si usted quiere que el muchacho crezca con buenos valores, usted tiene que olvidarse lo que siente su corazón y aplicar la disciplina y ponerse rígido y duro en esto. Los padres son responsables de la disciplina de los hijos. Los padres son los responsables de proveer para sus hijos. Usted no puede decirle a su hijo, la comida, a tu diligencia, búscala por ahí. Porque usted está incentivando a su hijo, ¿usted sabe qué? A que robe, a que pida, y usted no puede tener el muchacho suyo pidiendo por ahí. ¿Usted sabe por qué no puede tener al muchacho suyo pidiendo favores y cosas por ahí? Porque en este mundo tan malvado hay gente que se aprovecha de esas circunstancias para dar a cambio de otras cosas. Y entonces podríamos perder, como dicen lo más por lo menos. Nosotros como padres debemos asumir nuestra responsabilidad de proveer para nuestros hijos. No es responsabilidad de ellos comprarse sus propios tenis, no es responsabilidad de ellos comprarse su computadora o su tablet, es responsabilidad de los padres. Y nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos que para conseguir la tablet, los tenis, las camisas y los pantalones, tienen que trabajar. Esa es parte de lo que nosotros como padres tenemos que hacerlo. No es que lo vayan a pedir a la calle, no es pidiendo, no es el camino fácil. Tío, dámelo, primo, dámelo. No, es trabajando que se consiguen las cosas, si no le estamos mandando un mal mensaje a nuestros hijos. Soltamos a los padres, no provoquemos a ir a nuestros hijos y disciplinemos a nuestros hijos en amor,
y en conciencia de que estamos creando gente de bien para el futuro. Vámonos entonces a las esposas. Ahí voy a ir suave con las esposas. Pero las esposas, ¿qué manda la Biblia? Que deben estar sujetas ¿a qué? Al marido. Pero cuando la Biblia habla de sujeción, no es que es un régimen militar donde la esposa no se puede mover y no puede decir nada porque el marido es un ogro y es el matatán y que no puede decir nada. No, es que debe haber respeto, porque la mujer tiende muchas veces a agarrar al marido y criticarlo. Mira, ya viene este. Y él está haciendo algo en público. Mira, ahí está él. Y el que está al lado y el otro que está al lado está oyendo. Ya viene este a hablar eso. Y el famoso te lo dije, porque la mujer tiene un sentido más desarrollado que nosotros los hombres con el tema de los negocios, los amigos. Usted quiere saber si un amigo suyo es real o no, presénteselo a su mujer. Y cuando ella le tire el escáner, él va a decir, ese amigo tuyo no te conviene. Y nosotros vamos a decir, no, eso no es nada, que ese fulano. Después nos damos cuenta que la mujer tenía razón. Porque la mujer tiene un escáner que detecta malas intenciones que nosotros, y nosotros en Belén con los pastores por allá. Hay amigos, peor todavía, así mismo. Mira, a mí no me gusta que te junte con fulana, que esa mujer está media rara. Entonces, debemos usar ese escáner que tienen las mujeres para nosotros posicionarnos mejor. Pero esa capacidad que tiene la mujer, entonces se traduce al final en, te lo dije, yo te dije que eso no era así y viste que se cumplió. Entonces se convierte en un arma de hostilidad contra el hombre, un arma de opresión contra el hombre, un arma de querer desautorizar al hombre. Y entonces cuando pasa eso, ya hay problemas en la familia porque la familia tiene un orden bíblico, donde el hombre es la cabeza, la mujer está debajo del hombre y los hijos están debajo de la mujer. Ese es el orden que Dios estableció desde el principio, desde la creación, desde que creó el matrimonio con Adán y Eva, estableció ese orden. Entonces, las mujeres tienen que estar sujetas al marido y tienen que tratar de ser menos hostiles con las palabras que dicen, porque cuando usted le baja el autoestima a un hombre con palabras hirientes, con palabras, con te lo dije, con desautorizándolo frente a la gente, quitándole la responsabilidad, la personalidad del hombre, entonces usted está minando su propia familia. No quiere decir que cuando el hombre se equivoque, porque nosotros a veces ponemos unos huevos de avestruz también, déjenme decirle, hermano, hablándole y amigos. No quiere decir que la mujer sujeta debe quedarse callada cuando el marido debe 3 meses de casa y le entran unos chelitos y se va a decir para un resort en Boca Chica, porque eso es irresponsabilidad. Muchas veces nosotros los hombres nos desubicamos de nuestro rol como padres, como cabeza de familia, y ponemos unos huevos de avestruz. La mujer debe intervenir, aunque está sujeta al hombre, debe intervenir y debe concientizar al hombre. Claro, no diciéndole palabras inadecuadas, sino llevándolo a la reflexión, porque dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa. Con buenas palabras, las mujeres logran cualquier cosa con los maridos. Entonces vámonos con los esposos. Los esposos nos manda la Biblia entonces. ¿Qué nos manda la Biblia? ¿Qué dice ahí? A amar a la mujer. No a entenderla. No es, olvídese de eso. Ese reto de entender a tu esposa, eso es imposible. Porque las esposas son diferentes a nosotros. Pero nosotros muchas veces somos crueles y tratamos a nuestras esposas con rechazo, con desprecio. Muchas veces nosotros biológicamente, oigan lo que me pasó a mí el otro día, oigan esto. Me llaman a mí a la sala, las 3 chicas mías.
Y yo llego a la sala y entro. No pasa nada. Yo miro, veo la televisión, veo la mesa. Lo único que se me olvidó es que ahí habían puesto una decoración, cortina de Navidad, arbolito de Navidad con luces prendiendo, unos cojines que tenían unos bombillitos encendidos. Hermanos, yo no vi nada de eso. La maqué, terminaron guapas las mujeres. Es que ustedes tienen que entenderme. Yo soy un hombre, yo no puedo ver esas cosas. Miren, cuando la doctora decora la casa, que pone cortina nueva, yo entro por la casa y no veo nada, absolutamente. Y no es de maldad, o sea, no es que yo no quiero, es que yo no la veo, yo no. Entonces, cuando ella me dicen, ay, sí, mira, muy bonito que está, pero yo no la veo. Entonces, eso yo sé que provoca en nuestras amadas esposas un problema grave. ¿Te pasa igual, Miguel? Eso pasa en nuestras casas porque nosotros, no, bueno, es que biológicamente no lo vemos. Yo no sé por qué, porque yo entro a mi casa y yo no estoy viendo de que si hay una florcita en la esquina, si hay, no, yo entro a mi casa y hago un paneo, yo no sé de qué. Yo sé que la televisión yo la veo siempre, está ahí la televisión, no se la han robado. Y entonces cojo para el pasillo, para la sala o la habitación, pero yo no veo nada de eso, de que decoración y ese tipo de cosas. Entonces, tenemos que hacernos sensibles a esas cosas, que es parte del amor que nosotros debemos tener con nuestras esposas, porque es feo que ellas se esmeran realmente. Uno lo entiende conceptualmente, aunque biológicamente no lo asume. Es feo que ella se esfuerce, haga una decoración bien bonita para que todo quede bien y nosotros nos quedamos ahí en cero, viendo nada. Entonces, nuestro rol es amar y proteger a la esposa porque ella es vaso frágil, dice la palabra de Dios. Y si nosotros hacemos eso, entonces complementamos el hogar. La mujer con respecto hacia su marido y el marido amando a la esposa, yo creo que logramos un buen equilibrio en la relación familiar. Y ya estamos terminando. ¿Cuántos de ustedes han oído, o bueno, les ha pasado a ustedes, que dicen, oye, todas las tías mías y la hermana de mi mamá y todas las viejas y las jóvenes de mi casa, toditas son divorciadas? O mira, toditas se quedaron jamonas, ninguna consiguió marido y si consiguió marido fue un marido malísimo y se fue a pique el hogar. ¿Cuántos han escuchado eso? En mi casa, todos los hombres son bebedores y eso pasa de padre a hijo y son alcohólicos todos. O son mujeriegos, o son ladrones, o son fracasados. Eso suele pasar mucho porque hay situaciones en la familia que van pasando de padre a hijo, de padre a hijo. Dice, de hecho la Biblia menciona que Dios juzga la maldad sobre los padres y los hijos hasta la cuarta generación. Y se pierden generaciones y generaciones en esos flagelos, en esas cosas incorrectas, en esa vida incorrecta, en divorcios, en bebedera, en parrandeo, y destruyen su familia. Y eso se repite una y otra vez. Pues déjenme decirle, estimados hermanos y amigos, que nosotros en este día podemos ser la diferencia. Porque Cristo nos ha dado el poder, la autoridad y su Espíritu Santo para que nosotros, como está en la segunda imagen, ese fósforo que se sustrajo de la línea, se quitó y entonces no se quemó igual que todos los demás. Y a partir de ahí entonces la generación siguiente va a poder disfrutar de una vida diferente porque tú y yo tomamos la decisión correcta. Si en mi casa todas las tías se divorcian, sé tú la tía que no se divorcie y pelea por tu matrimonio y lucha por tu matrimonio, que no es fácil, pero pelea por el matrimonio
y honra a Dios y tú verás que tú vas a romper con esa cadena de desgracias que hay en tu familia. Si en tu casa todos son bebedores, los varones, rompe tú con esa cadena y di, no, yo no puedo seguir desperdiciando mi dinero en bebida y mis hijos necesitando leche, necesitando ropa, y yo me voy todos los fines de semana y regreso a mi casa borracho, golpeo a mi mujer. Quítese de la línea y haga la diferencia, porque por el poder y la autoridad que nos da Cristo nos ha permitido que nosotros seamos diferentes. Y finalmente volvemos a Juan capítulo 13, versos 34 y 35. Este mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado, también vosotros debéis amarnos unos a otros. De este modo todos sabrán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Mostremos, hermanos, la luz de Cristo por medio del amor. Amémonos unos a otros, amemos a nuestros familiares, tratemos a nuestros familiares con respeto, hablemosle con palabras adecuadas, suaves, para que pueda haber una conversación fluida, adecuada entre la familia, y rompamos todas esas desgracias que pasan entre las familias, la incomprensión que hay entre las familias por no tratarse de manera adecuada. Que el Señor les bendiga en esta mañana y que podamos nosotros poner nuestra cubeta de arena, no es un granito, es una cubeta de arena para que las relaciones familiares funcionen adecuadamente. Traigamos nuestra cubeta a la casa y pongámosla para que el orden familiar funcione, para que nos llevemos bien. El miércoles estaremos tratando de la familia como un equipo de trabajo, como un núcleo de trabajo. No se queden para que escuchen lo que Dios tiene para con nosotros y nuestras familias el miércoles que viene, pero debemos asumir nuestro rol y asumir el control de bendecir a nuestra familia y poner de nuestra parte para que nuestra familia camine hacia adelante en el orden divino. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.